Hola a todos, bienvenido al seminario de la FEFRER referido a la medida de la sanidad del suelo, cómo utilizamos la conductividad eléctrica del suelo en programación de riego. Desde hace 15 años, la FEFRER distribuye sensores que miden la humedad y la sanidad del suelo. Bueno, durante mi trabajo aquí en Barcelona con los técnicos del Parque Agrario del Baix Llobregat, los técnicos que utilizan los sensores de conductividad eléctrica me preguntan por qué cuando riegan los agricultores las lecturas del sensor suben en lugar de bajar. Hoy voy a responder a esta pregunta y también discutir algunas cosas interesantes que podemos saber al medir la conductividad eléctrica del suelo. Bueno, empezamos por el problema. En el mundo, la superficie bajo riego es de 230 millones de hectáreas. El área mundial regada asciende alrededor de 16% del área agrícola total, pero la producción es aproximadamente del 36% de la producción agraria total. Con el aporte de grandes cantidades de agua para riego, también se aportan sales. La aportación continua de sales conduce a la salinidad del suelo y se ha estimado que disminuye la cosecha de los cultivos aproximadamente en un 20%. ¿Qué causa la salinización del suelo? Al regar no solo incorporamos agua al suelo, sino también sales. El agua incorporada al suelo se evapora y se transpira. El agua se pierde por la transpiración y por la evaporación. A la pérdida de agua por estos dos conceptos se le da el nombre de evapotranspiración. La evaporación se refiere a la pérdida del agua de la superficie del suelo donde se encuentra la planta. En una planta, cerca del 90% del agua que entra por sus raíces la pierde en forma vapor. A este proceso se le llama transpiración. Es consecuencia de que se abren y se cierran las estomas para captar el dióxido de carbono para efectuar la fotosíntesis. La muy poca cantidad de sales son absorbidas por las plantas. Otro camino de entrada de sales al suelo es por aguas subterráneas, cuando la nava está muy alta. El agua asciende en el suelo por capilaridad y se evapora en la superficie dejando tras de sí las sales. Bueno, ¿por qué no soporta? Una alta concentración de sales en el suelo provoca estrés hídrico. Las plantas no pueden extraer agua del suelo. Las plantas, al aumentar la presión osmótica de la solución del suelo, se ven obligadas a una adaptación osmótica de sus células para poder seguir absorbiendo agua. Adaptación que requiere un consumo de energía que se hace a costa de un menor crecimiento. Como resultado, se reduce el rendimiento. Algunos cultivos son más sensibles que otros a la sanidad del suelo. Los cultivos se enumeran en 4 categorías: sensible, moderadamente sensible,
moderadamente tolerante. Las tierras de regadío se salinizan a través de los riegos sucesivos. Al principio podemos ver los cultivos. Al principio podemos ver los cultivos sensibles que al incrementar las sales en el suelo podemos más y más plantas moderadamente tolerantes y finalmente vemos que principalmente crecen los cultivos de algodón y esparrago. Bueno, las estrategias comunes de riego. Hacemos como lo han hecho nuestros padres, ya sea para riego por horario o de vez en cuando. Cavar un agujero y sentir con la mano para observar la humedad del suelo. A pesar de que son verdaderas, pero no son ideal. O añadir agua suficiente un poco más. Algunas veces, para maximizar el rendimiento, los agricultores riegan con tanta agua como ellos piensan que es suficiente para asegurarse que han regado bien. Pero adaptarse de esta manera es costo de bombeo adicional, pérdida de los fertilizantes a través del perfil. Si puedes medir las condiciones del entorno como la humedad, la radiación, la temperatura, algunas otras cosas. Entonces puedes tener una idea acerca de la cantidad máxima de agua que la planta puede necesitar. Si conoces algo acerca del tipo de la planta, tipo de la cosecha y la etapa del crecimiento, puedes saber cuánta agua la planta absorbe del suelo. Ahora, el mayor problema con las técnicas basadas en evapotranspiración es que si cometes algún error en la medición de las variables ambientales, como por ejemplo en el coeficiente de cosecha, entonces estarás acumulando un error en el empleo del agua por la planta. A veces es mejor medir directamente el estado del agua del suelo, tanto si sabes cuánto agua hay en el suelo o la energía potencial de este agua en el suelo. Entonces tendrás la información necesaria para regular la irrigación, cuándo conectar riego o cuándo desconectar. Entonces si puedes medir el contenido de agua o el potencial de agua. Ambas medidas del estado del agua en el suelo, ambas meditaciones le dicen si el agua es óptima para el crecimiento de la planta, pero ellas son diferentes medidas. Por ejemplo, instalar el sensor de humedad que simplemente mides el contenido de agua. Esa tarea será similar con el dispositivo de Nutrion, con los sensores de capacidad 5 PE que con las medidas de GS3. Son mediciones muy fáciles de realizar. Para cada suelo, el contenido de agua para entender el riego será diferente y también será diferente para la desconexión, ya que cada suelo tiene diferentes capacidades de agua. Pero es posible determinar el punto de recarga, el punto completo, referido a la capacidad del campo, mirando simplemente la curva de drenaje pero es posible determinar el punto de recarga, pero el punto mirando simplemente la curva de drenaje usted podría detener
podría detectar la cavidad de campo, el comienzo de marchamiento de la planta mirando la dinámica de la humedad del suelo, y también lo podrás determinar mediante algunas características como el potencial agua de la planta. Una vez que usted conoce el punto completo, el punto de recarga, las medidas del contenido de agua se hacen muy útiles y muy fáciles de usar. El gráfico que muestra aquí, esto es un trazado típico que muestran los sensores de humedad del suelo. En el eje de ordenadas muestran el contenido volumétrico de agua, en el eje de el tiempo. El eje de S el tiempo. Puede ver la frecuencia de acontecimiento de irrigación. Entonces, como aquí por ejemplo, aquí cuando drena, entonces aquí podemos ver aquí cuando drena un poco la cavidad del campo. Puedes ver en la curva de drenaje que el drenaje del suelo baja o comienza a hacerse muy lento, como está en este punto. Esto es lo que nosotros podríamos identificar como el punto de capacidad de campo muy cercano a ella o muy cercano a ella. Podríamos encontrarlo si quiere irrigar hasta este nivel. Como lo aclaran los datos de este gráfico, hay muchas lexiaciones, como aquí se está irrigando más de la cavidad del campo, hay muchas lexiaciones. O drenaje que continúe, donde el suelo irrigado, el contenido de agua está por encima de la cavidad del campo. Pero la pregunta clave es ¿cuánto agua vertemos aquí? Entonces aquí está aquí el agua, está la curva de drenaje, aquí está la cavidad del campo, entonces aquí está la agricultura riega demasiado. Entonces la pregunta, ¿cuánto agua perdemos aquí? ¿Cuánto drenaje obtenemos? Bien, es un poquito difícil es un poco difícil de responder simplemente teniendo en cuenta las medidas de contenido de agua. Entonces solo con los contenidos, las cantidades de agua es difícil o no es posible saber la cantidad que hemos perdido abajo del perfil. Además, si hay pérdida de nutrientes desde la zona radicular, nosotros no podemos saberlo. ¿Cómo podemos usar la conductividad eléctrica junto con los datos de agua para entender la paz?